Pues Sí. entonces queremos entrar en materia, Jesús, y hablar un poco del sentido de pertenencia. Bueno, La adelante gente ha venido a a escuchar ese tema, escucharte, claro. amén, A escucharnos, a porque y a escuchar a que hablemos también de este tema, amén. Yo sí, sé que la gente tenía ansia de poder interactuar contigo. Luego del tema, vamos a darle oportunidad a los hermanos para que puedan preguntar e interactuar con Jesús y conmigo. En esta parte vamos a silenciar los micrófonos y solamente el micrófono de Jesús Villanueva y yo estará abierto para que podamos dilucidar, ¿verdad? Y hablar acerca de este tema tan especial como el sentido de pertenencia. Amén. Es una bendición y vamos a orar a Dios y darle a Él gracias por esta reunión que nos ha permitido tener y amén. por la palabra que estaremos compartiendo en la preciosa noche de hoy. Padre, te damos gracias de manera especial. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor. Gracias por permitirnos, Señor, estar aquí. Gracias por este tiempo maravilloso. Gracias por la vida de Jesús Villanueva, por su familia, sus hijos, su esposa, por su ministerio, por cada uno de los ministerios que le acompañan, Señor. Gracias por las personas que están conectadas ahí, Señor, las que están en Facebook, las que están en YouTube. Gracias por cada uno de mis hermanos en Cristo. Gracias, Señor, por este tiempo y por la palabra que vamos a compartir. Te pedimos que tú nos guíes, que hables a cada una de nuestras vidas y que nos ayude, Señor, a poder bendecir tu pueblo y bendecir tu nombre y ponerlo en alto, Señor, a través de tu santa y bendita palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Jesús, cuando hablamos de sentido de pertenencia, quizás mucha gente entiende que estamos hablando de algo posesivo, como se habla de pertenencia y sentido. La gente quizás lo interpreta por esas dos vertientes: pertenencia, algo que es mío, algo que yo tengo que no, nadie me lo puede quitar, y el sentido de quizás el sentido común, quizás la gente lo entiende de ese punto de vista, Así pero es. realmente el sentido de pertenencia va más allá que eso. Lo primero es que si hablamos de sentido de pertenencia, tenemos que hablar que es la cualidad que tiene el ser humano o el individuo que le da valor a una organización, familia, pareja, hijo, empleo, empleador, eh, amistades, todo lo que tiene que ver con las relaciones interpersonales y con la identidad que uno adquiere a través de el medio donde tú te desenvuelves, te crías o te formaste, como son las sociedades. Todo eso está enrolado en lo que tiene que ver con el sentido de pertenencia. Podríamos decir que es la cualidad que tiene el individuo de sentirse parte de una familia, grupo Sí, social, de un grupo, de un colectivo determinado, exactamente. sí, Si nos vamos, y actuar en consecuencia. exactamente, entendiendo que al tú ser parte de, debes identificarte con ese grupo al cual tú representas. Amén. Y aquí es donde queremos entrar en la parte que tiene que ver con el ministerio, porque muchas veces, Jesús, tenemos el problema de que hay mucha gente que son parte de una organización, de un ministerio, y a veces actúan y viven como si no fueran parte de esa organización. Pasa mucho con los evangelistas. Me disculpan los evangelistas que tenemos aquí, si hay alguno, excúseme que voy a arrancar por ustedes, pero muchas veces los Pasa con los evangelistas, artistas también. sí, los evangelistas, los artistas, a veces tú lo ves que parecen llaneros solitarios, como que no son parte de una organización, ni están bajo una cobertura, ni se ríen bajo una autoridad, cuando todos y cada uno de nosotros tenemos que estar bajo una autoridad, porque todas son dadas por Dios. Amén. Entonces, el sentido de pertenencia te permite saber primero que eres parte de un grupo. Claro. Usted puede entender lo que puede ser bueno o ser malo, pero usted parte de ese grupo. Nació ahí,
se crió ahí, pasa mucho con la familia y de ahí usted quizás salió, pero aunque salió de ese grupo, usted todavía pertenece a esa familia, a ese grupo social, a esa etnia, amén, a ese color de piel, a ese tipo de lenguaje, a ese nivel social. Entonces, mucha gente a veces se pierde en ese sentido y se le olvida que a través del sentido de pertenencia yo puedo darle valor a lo que yo soy y de dónde provengo. O Cuéntanos, Jesús. recibir también, o también sentirse valorado, o sea, porque yo doy el valor, pero también el valor me lo dan a mí. Es una interacción en donde las corrientes son mutuas. Yo establecí una pequeña ruta en cuanto a la parte ministerial, porque a veces se da que nosotros tenemos sentido de pertenencia ministerial, pero no necesariamente sentido de pertenencia eclesiástico, como tú decías, apuntaba hace un rato. Sí. Y dentro de la ruta que estoy tratando de establecer, a mí me llama mucho la atención de una manera y me preocupa mucho lo que voy a comentar ahora. O sea, lo primero es que para yo pensar en ministerio, debo de pensar en la iglesia primero. Y para pensar en iglesia, primero tengo que pensar en Dios. La Biblia dice en Romanos 14, 7, 8, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. El sentido de pertenencia en los santos debe empezar con estar claro que nosotros convivimos en Dios. De hecho, somos parte de Él, porque es el mismo Señor quien nos establece a nosotros como su cuerpo. A todos y a cada uno de los que decidimos seguirle, que nos hemos arrepentido, que hemos creído en su nombre, entonces Él nos inserta en Él y somos su cuerpo. Es por ahí que tenemos que empezar. O sea, si yo no tengo el corazón sensible a la presencia de Dios, yo en Él y Él en mí, como decía él en su oración en Juan 17, cuando oraba por los discípulos, tú en mí, Señor, yo en ti y ellos en nosotros. Está mandando la señal clara. Primero, lo primero es que yo debo tener un sentido de pertenencia correcto y claro en cuanto a que soy del Señor. Él es mío. Amén. Y lo que emana de Él es lo que yo debo empezar a trabajar, a hacer, a vivir. Esa es la ruta, empezando por ahí, es la ruta que estoy tratando de establecer para que entonces nos podamos insertar en el sentido de pertenencia de la palabra. O sea, primero yo pertenezco al cuerpo de Cristo, al Señor, pertenezco a Él y Él incluso Él pertenece a mí. Pero no es solamente el sentido posesivo en el que lo tenemos que mirar, sino es que yo soy parte de Él. Yo soy decía el hermano Pablo, o Finderpinke, no recuerdo su nombre completo. El hermano Pablo decía, yo soy un mosaico en el revestido de Dios. O sea, yo soy un cuadro dentro de su camisa. Yo soy parte de Él, pertenezco a su divinidad, porque así Él me colocó al recibirle. Entonces, el entender que yo pertenezco ahí, yo pertenezco a la deidad, debe de mandarme una señal de cómo debe ser mi comportamiento
en lo adelante. Mi accionar, mi fórmula de trabajo, mi fórmula de pensamiento, mi fórmula de proceder, mi referencia para comparar. O sea, a la hora de, como yo pertenezco al Señor Jesús, a la hora de yo comparar, yo tengo que tener la referencia de dónde, de a quién le pertenezco. Entonces, esa es la ruta número uno que estoy tratando de establecer. Y la número dos, el sentido de pertenencia a la palabra. O sea, primero, el sentido de pertenencia a Dios, en Dios. Amén. Segundo, el sentido de pertenencia a la palabra. ¿Cómo puedo yo tener sentido de pertenencia a la palabra? Mira lo que dice Juan 6, 60 al 63. Que claro, Juan, el libro completo de Juan, desde el principio nos va a llevar a la importancia de Jesucristo como la palabra, el verbo, del verbo, y esa palabra que genera una serie de cambios, todo en torno directamente proporcional a lo que la divinidad quiere. Decían al oírlos, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Eso a propósito de que Jesús había dicho que él era el pan de vida, y obviamente el pan hay que comerse. Amén. Entonces, resultaba duro para los escribas, publicanos, intérpretes de la ley, fariseos y muchos judíos que estaban ahí, que de seguro, mirándolo de una manera dramática, de seguro habrá dicho, bueno, aquí este carajo está loco. ¿Cómo que el pan? El pan? Porque sí, obviamente ellos lo asociaban, el pan era para comérselo. Y luego el mismo Jesucristo aclara que su carne es la verdadera comida y su sangre la verdadera bebida, poniéndole el punto sobre la I, enfatizando que como pan había que comérselo. Y la gente empezó a irse. Entonces, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues, que si vierais al Hijo del Hombre subir donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Cuando nosotros hablamos del sentido de pertenencia a la palabra, es elemental, porque sin ella no hay manera de que haya vida. Así es. No hay manera de que haya una realidad. Sí, no hay manera de que haya vida. Es el sentido de pertenencia a la palabra. Igual, voy a decir lo mismo que dije hace un ratito. Mi marco referencial para yo comparar lo que sea que yo vaya a hacer, debe ser directamente proporcional a ese sentido de pertenencia a Jesucristo y a su palabra. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de esto que voy a hacer? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de esta propuesta que me están haciendo? Nosotros, gracias a Dios, estamos en un tiempo importantísimo y bueno, porque años atrás, estudiar, hacer deporte, todo ese tipo de cosas que hoy podemos disfrutar estando en la iglesia no se hacían. Pero a veces yo le doy la razón a esos viejitos del pasado, porque resulta que por alguna razón nosotros perdemos el sentido de pertenencia a nuestro marco referencial, a nuestra fuente de autoridad, que es la palabra. Y cuando nos profesionalizamos, el sentido técnico de la carrera que hacemos para vivir, cuando estamos involucrados en todo eso, el sentido de pertenencia a la palabra muchas veces, en la mayoría de los casos, se va, y entonces lo que nos lleva a actuar es todo lo que hemos aprendido en la escuela, con los amigos,
con los relacionados, en el instituto técnico, y el elemento de comparación con lo que la palabra dice, muy bien, bye bye, bye bye. Entonces el sentido de pertenencia, yo le pertenezco a la palabra. Sí. Por vía de consecuencia y por cualquier vía. La vía de consecuencia porque le pertenezco a Jesús. Jesús es la palabra. Y lo otro es que esa palabra, que es la Biblia, está ahí, y el mismo Cristo dijo, bueno, lo que yo hablo es espíritu, y eso es lo que da vida. Por cualquiera de las vías que lo miremos, si nosotros no estamos claros en ese sentido de pertenencia a la palabra de Dios, vamos a seguir cometiendo muchas payotadas. Y de hecho, eso nos lleva al punto que viene, de la ruta. O sea, si yo no tengo un sentido de pertenencia a la palabra, ¿cómo yo puedo entender que debo tener un sentido de pertenencia a la iglesia? Así es. Mira, hoy son muchos amigos y relacionados y gente distante que yo no conozco que tienen una cacería contra la iglesia y contra los templos. Así es. Hay un grupo que no lo sabía, que ha descubierto algo que la palabra, que Jesucristo lo dijo todo el tiempo, pero parece que lo descubrió ahora y creen que han descubierto la sal, el azúcar, el agua tibia. Hay un grupito, sí, ciertamente hay un grupito que ha descubierto que nosotros somos el templo del Señor. O sea, todo creyente que ha hecho compromiso con Dios. De hecho, Pablo lo repite de esta manera. Pablo dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Pero resulta que ese grupito lo descubrió ahora. Wow. Parece que no lo sabía. No sabía que nosotros somos casa de Dios de manera individual. Cada quien que ha recibido al Señor y que está comprometido con Dios y su palabra es casa de Dios. Por eso lo he descubierto ahora. Entonces, ahora rechaza los templos que se construyen a mano. Y ese grupito ahora rechaza los templos porque acaba de descubrir recientemente algo que ha estado ahí, no oculto. Que mismo Jesús ahí, lo dijo. Sí, ha estado ahí una simple y sencilla lectura a Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos. Nos va a permitir ver con claridad meridiana que lo que el Señor ha querido, no, y una lectura también del Antiguo Testamento, que lo que Dios ha querido con el ser humano es que el ser humano sea su habitación, que nosotros seamos su casa, donde Él viva, donde Él mora. Y ese, por ahí empieza el sentido de pertenencia como iglesia. O sea, si yo le pertenezco a Dios y Dios me pertenece a mí, entonces Él vive en mí, yo vivo en Él. O sea, no es solo que Él es mi casa, no solo que yo soy su casa, es que también Él es mi casa. Él como divinidad, como Dios, Él es mi casa, pero también yo soy su casa. Pero también Jesucristo aclaró que el grupo de creyentes también es su casa. Amén. O sea, todos somos, de creyentes somos miembros, ¿verdad?, del cuerpo, que la iglesia era su cuerpo. Y claro. Jesús mismo le habló a la mujer del pozo, a la samaritana, y le dijo: vendrán días cuando ya no tendréis que ir a Jerusalén a adorar, claro, sino que ahora adorarán al Padre en espíritu y en verdad, en vuestros corazones. Y él le dijo: en vuestros corazones. Ya no van a tener que ir allá. Él va a habitar dentro de ustedes. Ustedes van a ser el templo. Ya no van a tener que dirigirse hacia el templo. O sea que eso es un asunto. Yo no sé por qué este grupito lo descubrió ahora y entonces ahora rechaza los templos, y tú ves las redes llenas de cualquier, yo no sé cómo llamarle, pero para no ofender, porque realmente no me gusta ofender, pero sí hablando en contra de los templos. Otra cosa que sí vamos a ver
en el sentido de pertenencia de un templo, ahora de un templo físico, es que Jesucristo iba a las sinagogas. Mientras él no estaba caminando en las calles, ¿verdad? Haciendo milagros, ganando gente, él iba a los 3 días que daban reunión en la sinagoga. Y no solo se sentaba a escuchar lo que se decía ahí, sino que también lo utilizaba como casa de enseñanza. Cuando Jesús entró a Jerusalén, aquella vez que le echaron palmas y de todo y todas esas cosas, Jesucristo se la pasaba el día entero enseñando en el templo, el día entero, y en las noches se la pasaba orando en el monte. O sea, fíjate, si Jesús le da importancia al templo, en la sinagoga o en el templo de Jerusalén, si Jesús le da importancia al templo, Jesús nunca habló en contra de eso. Si Jesús le da importancia al templo y a la sinagoga, ¿quiénes somos nosotros para rechazar? Para no hacerlo. Esas fórmulas, ¿no? Pero también, si tú te vas al libro de los Hechos, los capítulos 1, 2, 3, 4, 5, 6, bueno, tú vas a ver que los discípulos enseñaban en el templo todos los días, en el templo y en casas. O sea, el elemento que se agrega, que hay que mirarlo como un agregado, como un valor agregado, en la iglesia, en el templo, vamos a usar la palabra templo. El valor agregado es que ahora los templos también son las casas, y eso es un valor importante. O sea, ya no son las sinagogas ni las 4 paredes del gran templo de Jerusalén, a donde se ve esporádicamente, sino que también las casas se convierten en el templo. Gloria a Dios por eso. Por eso no significa que tengamos que despreciar los templos, pero tampoco significa que tengamos que venerar y adorar los templos, ¿no? Que es importante, cuando uno tiene ese sentido de pertenencia a la casa de Dios, entonces uno puede valorarse a sí mismo como casa de Dios, valorar un hogar como casa de Dios, valorar un templo como casa de Dios, porque si nosotros estamos ahí, ahí arranca todo, valorar. Hay que cuidarlo, hay que valorarlo. Claro, y dedicar eso a Dios, no para idolatrarlo, pero tú lo dedicas a Dios y cuidarlo con celo, como el Señor hizo con los ladrones. Cuando fue al templo y vio la venta, exacto. Claro, esa es otra evidencia. Estaban cambiando. Esa es otra evidencia. Esa es otra evidencia de que el Señor le da mucho valor y mucha importancia al templo como casa de Dios. Lo que no debe convertirse en eso es cueva de ladrones. Entonces, a las personas que nos están escuchando ahora mismo aquí, pastores, líderes, miembros comunes de la iglesia, no se dejen engañar de esos grupos que te están alejando de los templos. Esos grupos no tienen una enseñanza equilibrada, porque si bien es cierto que cada uno de manera individual es casa de Dios o templo del Espíritu Santo, no es menos cierto que en la reunión, que Dios está en la reunión de los santos, que Dios está en la reunión de los dioses, las personas a quien Él le ha dado poder, que Dios está en su santo templo, que Jesucristo lo defendió, que los visitó mientras estuvo físicamente en la tierra, y que los discípulos lo siguieron también, y que luego el apóstol Pablo, para darle más carácter a las casas o a los lugares más amplio y grande, entonces Pablo le puso reglas, Pablo estructuró y sistematizó entonces el servicio en la casa. Esos servicios en la casa y donde quiera que se hacía, porque no solo se hacía en la casa, se hacían también si eran mucha gente, se hacían en las plazas, en las calles, y también se hacían en centros, en centros gubernamentales, como si fueran alcaldías, esos lugares también eran levantados. Claro, entonces yo quisiera leer otra porción bíblica que tengo aquí a propósito de eso. Romanos 12, 4 al 5 dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, asimismo, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos en los otros. Cuando nosotros hablamos del sentido de pertenencia, y es una parte en la que el Señor nos habla con mucho ahínco a través de Pablo, a través de lo que se ve en los evangelios, a través de los hechos.
lo que pasa es que lo más importante aquí es que tú y yo somos miembros uno del otro, precisamente porque somos el cuerpo de Cristo. Y el sentido de pertenencia eclesiástico tiene esa parte elemental. O sea, si yo no me siento miembro de Héctor y de los demás que están ahora mismo escuchándonos, conectados con nosotros, entonces tenemos que revisarnos, tenemos que revisar primero si de verdad yo soy casa de Dios, si de verdad yo le pertenezco a Dios, si de verdad yo tengo ese sentido de pertenencia con Dios, si tengo ese sentido de pertenencia con la palabra. Lo más lógico, por lo que la misma palabra nos enseña, valga la redundancia, es que yo tenga ese sentido de pertenencia contigo. O sea, así es. Miremos el arte, por ejemplo, que ahorita decíamos. Tú decías que habían evangelistas, sí, artistas, evangelistas, hay predicadores, hay artistas que desde que logran tener fan, dejan de tener hermanos. Entonces, ya no se pertenece. Y la misericordia no es que no cobren, no es que no vivan de lo que trabajan, porque el obrero es digno de su salario, la palabra lo dice. Así es. Pero ya al hermano no lo miran como un miembro de sí, sino como un cliente. Y entonces esa es una de las cosas en las cuales tenemos que tener cuidado, o lo miran como un fan. Y déjame decirte que para este tiempo, en medio de esta pandemia, mucha gente de esa ha tenido que cambiar el chip. Porque muchos evangelistas lo han invitado a lugares y ha tenido que predicar a través de las redes sociales. Y ahí no hay pago, y ahí no hay cheque, y ahí no hay ofrenda. ¿Me entiendes? Se ha tenido que volver al principio. Yo creo que ha sido una lección en cuanto a ese proceso de la vida del creyente cuando va escalando posiciones en la vida y en el ministerio, pues que debemos a veces volver al origen. Claro, y es que ese sentido de pertenencia eclesiástica me permite verte como mi hermano, o sea, como parte de ti, de verme, y te veo a ti como parte de mí. Entonces, en consecuencia, el esquema clientelar no va a estar por encima de mi hermano, de alguien al que yo le pertenezco y también que me pertenece. Entonces, ese sentido de pertenencia que tú dijiste que es la cualidad, la condición, la circunstancia que te permite ser parte de ese conglomerado, de ese colectivo, de ese grupo. Nosotros tenemos, yo no quisiera llamarle circunstancia, porque las circunstancias son accidentales, no son esenciales, pero aunque se define así como circunstancia, pues no quisiera llamarle circunstancia. Nosotros somos uno miembro del otro de manera esencial, porque Dios es quien nos ha hecho parte el uno del otro. Así que si tú no me saludas, yo no tengo que sentirme mal porque tú no me saludes. Yo lo que tengo que hacer es irte a saludarte, porque yo también soy parte de ti. O sea, si tú me pasaste de largo en un momento en que yo creía que tú debiste decirme, hey, hello, y no lo hiciste, no tengo por qué quillarme. No tengo por qué molestarme. Lo que tengo que hacer es yo ir donde ti y saludarte con todo, con el amor de los amores. Y la Biblia habla acerca de eso, te dice que cuando tocabas a la cita ahorita, que hablábamos acerca de que cada uno somos miembros del cuerpo de Cristo, la Biblia dice, ¿cómo le dirá el ojo a la mano, no te necesito? Sí. O cómo el pie le podrá decir al brazo, tú no me hace falta. O sea, cada uno que es miembro del cuerpo también es necesario. ¿Qué es lo que nosotros no somos? No somos imprescindibles. Porque si yo no hago lo que tengo que hacer de la manera que para lo que Dios me llamó, y voy a leer esa cita ahorita,
si yo no hago para lo cual yo fui llamado, entonces Dios simplemente me va a desechar, va a tomar a otro que haga lo que yo debí de hacer. No somos imprescindibles, somos necesarios, pero no imprescindibles, porque cada uno somos parte del cuerpo de Cristo. Y aquí, hablando mucho de pertenencia, quiero leer varias citas bíblicas que tengo aquí reservadas, y una está en Levítico 11:45. Adelante. Levítico 11:45 dice: porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. O sea, Dios le está diciendo al pueblo de Israel, al pueblo hebreo en ese entonces, todavía no era llamado, no se llamaba todavía el pueblo israelí, pero para ese entonces el pueblo hebreo, Dios le está diciendo: porque yo Jehová, yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. O sea, yo lo voy a sacar a ustedes de aquí y le voy a dar un objetivo y le voy a dar un sentido. Amén. Amén, amén. Ustedes van a salir de aquí, yo los voy a sacar, pero es para que ustedes, yo sea su Dios y ustedes sean mis hijos. Seréis pues santos, porque yo soy santo. O sea, Dios automáticamente le dice que lo va a sacar, le da un sentido, dice, lo voy a sacar, pero es para, le dio el sentido ahí, es para yo ser su Dios. Amén. Y para que ustedes sean santos como yo soy santo. Entonces, ahí le da la pertenencia, le da el sentido primero, porque le dice para qué lo saca. Claro. Y luego le da, si lo podríamos dividir en dos, esa parte, la pertenencia, de que entonces ellos tenían que adoptar la santidad como Dios también era santo. Ahí entonces se acopla el sentido de pertenencia en esa parte, y está claro que este texto bíblico lo que habla es una confirmación de la identidad de Dios hacia la gente, y le dice a la gente entonces que le da la oportunidad de que ellos también puedan tener identidad de ellos hacia Dios, porque la relación de Dios siempre ha sido una relación vertical de Dios hacia el hombre, horizontal del hombre hacia su semejante. Claro, Dios relacionándose con su semejante el hombre, porque nos hizo a su imagen y a su semejanza. Y el hombre entonces haciéndose sentir, relacionándose con los demás que son sus semejantes también. Y entonces ese punto ahí en esa palabra, esa escritura, nos habla claramente que Dios aclara cuál es su voluntad para el hombre. O sea, yo te he salvado, yo te he traído a redir, yo he quitado, limpiado tu culpa y he perdonado tu pecado, pero es para que tú seas santo, como yo también soy santo. O sea, sí, para que no andemos loqueando por ahí. Para que no andemos en la antigua, por eso dice que tenemos que dejar la antigua manera de vivir. El apóstol Pablo dice que tenemos que vestirnos de un nuevo hombre creado según Dios. Amén. Y lo siguiente que quiero leer aquí es Efesios capítulo 2, verso 10. Dice Efesios 2:10. Pero yo tengo eso ahí. ¿Lo tiene ahí? No, está bien, dale. Porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras. Amén. Las cuales Dios preparó desde antes de la fundación del mundo para que anduviésemos en ellas. O sea, Dios nos hizo, somos hechura suya, fuimos formados por él, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dios, recuérdense que cuando vinimos a Cristo, la palabra dice que fuimos hechos nueva criatura, o sea que Dios tuvo que formarnos otra vez. Dios tuvo que desbaratar lo que éramos y crear esa nueva persona en nosotros, que es Jesús Villanueva, que es Héctor Osuna, que es Carlos, que es Juan, que es María, que es Marixa. Esa nueva persona que ahora viene y florece en Cristo, como Jesús le tuvo que decir a ese que vino a interrogarlo de noche para que nadie lo viera, ¿qué yo debo de hacer para yo entrar al reino de los cielos? Y Jesús le dice, tiene que nacer de nuevo. Pero, Señor, ¿y cómo tú quieres que yo, siendo hombre, siendo viejo ya, me vuelvo a meter en el vientre de mi madre? Dice, no, no es de ese tipo de nacimiento que yo te hablo, no es de ese tipo de identidad. Amén.
No es de ese tipo de sentido de pertenencia que yo te estoy hablando. Lo que Jesús le enfatizaba, decía, es que tú tienes que nacer del agua y del espíritu. Amén. Del agua y del espíritu. Entonces, Jesús decía claro, aquellos que son mis discípulos son los que hacen, los que guardan mis mandamientos y hacen la voluntad de mi Padre. Amén. Él decía claro, aquellos que guardan mis mandamientos y hacen la voluntad de mi Padre, estos son mis discípulos. O sea que cuando un creyente no está haciendo la voluntad de Dios en su vida, haciendo lo que la Escritura dice, tú hablas ahorita del sentido de pertenencia a la palabra de Dios, sí. Conforme a él la ruta, entonces no tiene sentido de pertenencia. Yo no puedo decir que profeso amar a Dios y aborrecer a mi hermano, como dice la palabra. No hay sentido de pertenencia ahí. No hay sentido. Si yo amo a Dios, tengo que amar lo que viene con él. Amén. Claro. Si yo amo a Dios, debo amar la iglesia, debo amar a mi pastor, debo amar a mis líderes, debo amar al grupo de adoración. No puedo tener conflicto. No puedo tener al hermanito que estaba riendo ahí en la iglesia. Amén. Debo amar a los músicos, no, porque no me gusta cómo toca fulano, me gusta cómo toca, pero yo tengo que amarlo, porque eso viene dentro del paquete. Si yo amo a Dios, tengo que amar todo lo que tiene que ver con él. Entonces yo decía, en día pasado de compartir este tema, yo decía, ¿cómo hay gente que dice que ama a Dios, pero no tiene compromiso con la iglesia? Sí, disculpa que te interrumpa. Precisamente por eso decía hace un ratito sobre esos grupos que se han levantado ahora, dentro de los cuales hay personas muy bien intencionadas, pero hay otros que no son bien intencionadas para nada, sino que son rebeldes, que no tienen sentido de pertenencia con la iglesia y por lo tanto no se comprometen con ella. O sea, y hay muchos, ¿no? Posiblemente hayan algunos, ¿verdad?, que estén escuchándonos y viendo ahora, en contacto con nosotros ahora. Pero el sentido de pertenencia del que hemos estado hablando en lo eclesiástico y en lo ministerial, tiene que ver precisamente con eso, con amar la casa, la casa, los hermanos, el liderazgo, esa estructura que está ahí y que de la cual Pablo habló de ella por necesidad, porque la iglesia como estructura fue organizándose en el camino y el principal estructurador de ella fue el apóstol Pablo. Y repito, donde quiera que se esté reuniendo, ya sea en un templo lujoso, espectacular, o en una pequeña casa. Así es. O sea, donde quiera, debajo de una mata, debajo de donde en cualquiera de esos lugares hay una estructura humana. Hay un liderazgo, hay un pastor, hay un anciano, hay unos diáconos, hay unos hermanos. Entonces, ese sentido de pertenencia, de que yo soy de ahí, de ese lugar, me va a permitir amar, servir y guardarme. Nosotros bloqueamos mucho, yo he bloqueado mucho, he cometido muchos errores, he metido mucho la pata, hemos bloqueado mucho, pero el sentido de pertenencia al cuerpo de Cristo incluso me lleva a reflexionar y a pensar, no, espera, yo tengo que cuidarme, porque cuidándome estoy cuidando el cuerpo de Cristo. Amén. Y muchos cocotazos, muchos tropezones nos hemos dado, pero ese sentido de pertenencia nos hace volver y reflexionar. El que no tiene sentido de pertenencia termina yéndose y no vuelve. Termina yéndose en lugar de buscar la manera de volver a encontrar ese sentido de pertenencia. Así es. O sea, y podemos tener algunos indicadores. Y es bueno que si usted está escuchando ahí, tome nota de esto. Primer indicador que usted tiene que visualizar para usted saber si tiene o no el sentido de pertenencia. Si usted es parte de una iglesia, estamos en lo ministerial ahora,
y usted ve que hay un problema, una necesidad, una situación, y usted no se motiva a buscar una solución o a ser parte de la solución o proponer de qué manera usted puede resolver lo que está sucediendo, entonces alerta. Si usted no se motiva a eso, viendo que hay un problema y usted no se motiva a buscar una solución para eso, hay un problema de que el sentido de pertenencia no está ahí. Hay un indicador inverso a ese es un también. Indicador inverso. Hay un inverso a ese, y es que todo te hiere, nada te huele, todo lo critica, todo lo acaba. Todos los mensajes, no, ese no me gustó. Nada más me gusta como predica fulano. No me gusta como predica Perenqueo. Y ahí nada de lo que se hace sirve. Ahí no sirve nada de lo que se hace. Si fuera yo, si yo fuera el líder, yo tomara tal decisión. Pero aunque la persona tú no seas el líder, que está así, la persona que está así, cuando estamos así tenemos que revisar. Claro, hay que revisarse. Ese es el primer botón de alerta que usted puede comenzar a tocar y pedir un 911, pedir auxilio. Lo siguiente es que si usted parte de un ministerio o no está en ningún ministerio y se está pidiendo y solicitando personas, material humano, para trabajar en el evangelismo, en el discipulado, en el trabajo con los niños, en el ministerio de danza, en el grupo de adoración, en el grupo de teatro, y usted no se motiva en la limpieza de la iglesia, en la limpieza de la iglesia, del templo, en decorar, una kermés, en visitar, eso no lo visitar a los enfermos, visitar a las viudas. Vamos a preparar unas dorcas, como se llamaban antes, que preparaban unas compras de comida. Hermano, quien pueda, traiga 2 jarritos, aunque sea de guandule, y usted no se motiva ni llevar a 2 jarritos de guandule, que son a 50 pesos cada uno. Entonces, tengo que revisarme, porque significa que yo no tengo sentido de pertenencia. El sentido de pertenencia me ayuda a yo sentirme comprometido con ese grupo social o espiritual al cual yo pertenezco, y me da la capacidad de yo dolerme lo que esté sucediendo en ese lugar. Yo decía el otro día que predicaba este tema en la iglesia, yo decía, hermano, no puede ser que usted le guste ver su casa hermosa y usted ve que la iglesia, la casa de Dios, tiene algunas deficiencias, le faltan algunas cortinas, quizás un poco de pintura, y usted tiene su casa como un espejo, bella, limpia, reluciente, pero la casa de Dios ni siquiera la mira, se tapa los ojos cuando ve que se descacara la pintura. O sea, hay un problema. Pastor, venga acá. ¿Qué usted necesita para pintar eso? Lo que pasa es que acuérdate que algunos creen que la casa de Dios solamente es el cuerpo, el cuerpo de uno. Así es. El cuerpo como templo del Espíritu Santo. Porque por la enseñanza que anda por ahí de que las 4 paredes no tienen sentido. Posiblemente esos hermanos así han sido afectados por ese tipo de enseñanza de corriente, o quizá no han sido afectados por ese tipo de enseñanza de corriente, sino que en sus adentros esté creyendo que eso no tiene importancia, que eso es una pared o un techo que es vano y se va a deshacer como quiera, se va a dañar. ¿Para qué arreglar eso? Así es. Uno de los problemas, yo te comunicaba cuando tú me dijiste que íbamos a hablar de esto, uno de los problemas de la línea de pensamiento. Sí. O sea, la línea de pensamiento, si mi línea de pensamiento no coincide con la opinión de Dios, con lo que Dios dice en su palabra, entonces ahí yo tengo que revisar. Porque ese lugar en el que yo estoy, en el que me estoy congregando, en el que estoy yendo a hacer vida de compañerismo cristiano, es un lugar que amerita
un acondicionamiento, y si yo lo puedo hacer, ¿por qué hacerme el de la vista gorda? Si me hago de la vista gorda es porque el sentido de pertenencia a ese lugar no está claro. Es así. O sea, es importante entender y ver que nosotros necesitamos ir haciendo ajustes en nuestra vida ministerial, en nuestra vida y nuestra relación con Dios y con los demás. Sí. En Mateo 22:32, la Biblia habla acerca de algo muy interesante que Dios menciona. Y él dice, yo soy el Dios de Abraham. Él se hace tu dueño, ¿verdad? Claro. Él se identifica contigo. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, Dios de Jacob. Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Claro. Él se identifica con cada uno de nosotros. Él es el Dios de Jesús Villanueva, Él es el Dios de Héctor, Él es el Dios de Pedro, Él es el Dios de Juan. Pero esa palabra de parte de Dios, y cuando Dios mencionaba en la antigüedad a uno de esos grandes hombres, fueron gente que también se identificaron con Dios. Claro, pero perdón porque que tú me estás cuqueando, perdón que te interrumpa ahí, pero sí, cuando Dios se identifica como Dios, ¿verdad? De esos patriarcas, está diciendo el compromiso que tiene contigo. Así es. Y que tuvo con ellos, y que tuvo con ellos, y que consecuentemente tiene contigo por ser por tú ser parte de su simiente, o de manera sanguínea, o por la fe. Por la promesa de la fe. Por la promesa de la fe. O sea, Dios tiene un sentido de pertenencia hacia nosotros. Amén. Y ese sentido de pertenencia le hace tener compromisos. Así es. Con nosotros. Así es. Y por eso ahí en Mateo se está haciendo mención de eso. Y yo soy, pues Dios es el Dios de Abraham, es el Dios de Israel, el Dios de Jacob. Es para recordar el compromiso, la promesa. Amén. La promesa, el compromiso sobre la base de su promesa que él tiene con nosotros. Imagínense ustedes, si Dios tiene compromiso con nosotros. Amén. ¿Quiénes somos nosotros para negarnos a tener compromisos? Con Él y con lo que Él representa. Porque ahí es donde entra el quid del asunto. Si yo trabajo en una organización, yo soy vendedor de productos de belleza. Y si yo llego a un lugar donde se supone que debo presentar mi producto, no conozco las marcas, no conozco lo que hace el producto, no conozco sus cualidades beneficiosas para la salud, tanto de la cara, de la piel como del cabello. No conozco nada de lo que tiene que ver con lo que yo represento. Hay un problema, porque entonces yo no tengo sentido de pertenencia de esa organización, de esa institución a la que yo pertenezco. Hay gente que están dentro de las iglesias y no saben ni siquiera cuándo fue fundada esa iglesia. Hay gente que están dentro de instituciones cristianas que no saben ni siquiera la historia de esas instituciones. Hay gente que están dentro de una congregación y ni siquiera saben cuál es el día que cumpleaños su pastor. Ni siquiera sabe cuál es el aniversario de la pareja pastoral, de su líder inmediato, de su líder de joven, de su líder de dama, de su líder de caballero. Ni siquiera saben quizás, pastor, ¿en qué fecha se paga el préstamo de la iglesia para la construcción? O sea, no están pendientes ni preocupados por ser parte de aquello que aparentemente ellos representan. Y sí, eso es un problema muy grave. Sí, es solo que aquí tenemos que ver el sentido de pertenencia mutua. O sea, tenemos que ver, fíjate que en lo que tú citas tenemos a Dios recordándole
Allá en Éxodo 3 y 4, por ejemplo, Dios le recuerda a Moisés para que Moisés, el sentido de pertenencia de Moisés se active. Le recuerda, dice, yo soy el Dios de tu padre. Pero lo dice, yo soy el Dios de tu padre. Para que entre en confianza. Exacto. Soy el Dios de Abraham. Yo soy parte de esta familia. Yo soy el parte Dios de de esta Jacob. familia. ¿Tú ves? O sea, él hace el recuerdo. Yo pienso que el sentido de pertenencia mutuo, en lo que leí hace un ratito de Romanos 4, sí. Que somos los miembros unos de los otros, nos manda a pensar que lo que va bien. O sea, si yo no tengo claro en qué año se fundó este templo, el templo X, posiblemente no me lo recordó quien debió recordarme. O posiblemente yo no lo inquirí, yo no lo averigüé a tiempo. No me preocupé. No me preocupé. Entonces, el sentido de pertenencia a nivel eclesiástico tiene que venir de parte y parte, porque por lo que leímos hace un rato, somos miembros los unos de los otros. Entonces, si me duele un dedo, mi cuerpo entero se va a sentir. Entonces, como miembros los unos de los otros, todos estamos comprometidos a saber eso y a darlo a conocer, a saberlo y a darlo a conocer. Yo quisiera traer, a propósito de la parte ministerial, que también hay mucha confusión, quiero traer Efesios 4, ya que tú me quitaste el otro. Voy a dar capítulo 4 de Efesios. Es que estamos conectados, Versículos 10 al 16, dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Amén. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Claro, no está diciendo que estos son los únicos dones, ni las únicas funciones ministeriales, pero sí Pablo está dando una referencia importante de para qué es que tenemos dones, de para qué es que tenemos habilidades. Y esas habilidades, dice el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos. Amén. Para la obra del ministerio, Gloria para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, ¿con quién yo tengo que compararme? ¿Con quién que yo tengo que compararme? ¿Es con mi hermano o es con Cristo? Es con Cristo. Y cada vez que yo tenga ese referente, me voy a dar cuenta que necesito crecer mucho y necesito, y que es una necesidad y una responsabilidad mía a hacer que también el otro crezca. Dice el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, para que no seamos loquitos, para que no seamos locos viejos, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien Amén. Todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, así es, según la actividad propia de cada miembro, que cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. O sea, fíjate la importancia de lo mutuo. O sea, tenemos los dones, que los dones entonces van a definir nuestros ministerios. Amén. Estos no son los únicos dones, aquí se mencionan 5. Erróneamente hay quienes le llaman a eso los 5 ministerios. Sí. Como si fueran los únicos. Sí. Pero de la manera en que se están presentando aquí son como dones. Y claro que los dones van a definir tu ministerio. Pero esos dones que van a definir tu ministerio son para que me ayudes a crecer y para que yo te ayude a crecer a ti también. O sea, un enriquecimiento mutuo. Por eso te decía hace un rato la importancia
del sentido de pertenencia mutuo. O sea, yo no puedo hacer como hacen, como me enseñaron una vez y yo luego me di cuenta que tenía que rechazarlo. No, si alguien se descarrió, ese nunca fue cristiano. Tú me enseñaste a ser irresponsable, porque si alguien se fue, eso se escuchaba mucho. Lo que yo tengo que hacer es irlo a buscar. Amén, así es. Y para que esa persona le tenga claro que hay el sentido de pertenencia mutuo me permite ir a buscarlo para entonces que me busque a mí en algún momento. Pablo lo decía de esta manera: vamos a llamar la atención considerándonos a nosotros mismos, porque bueno, mientras nosotros estemos aquí en la tierra, todavía la perfección, aunque Dios nos ve perfectos a través de Cristo, bueno, pero a Dios le queda claro, y por eso está la palabra ahí, por eso sentido de pertenencia a la palabra, por eso está la palabra ahí, porque nosotros la necesitamos precisamente para esto, para que nos diga lo que nosotros estamos diciéndonos. Yo quiero decir diciéndonos, lo que nos estamos diciéndonos ahora mismo, cada uno, para ayudarnos a crecer a la estatura de Cristo, no a la estatura tuya, Héctor. Así es. Ni tú a la estatura mía, porque así mi marco de referencia para yo medirme, para yo saber si estoy creciendo, es Cristo, no eres tú. Porque tú vas y vienes, tú te devuelves y vuelves, o sea, y yo también. Y yo lo que voy es a necesitarte a ti para que me ayude a crecer, y tú a necesitarme a mí para yo ayudarte a crecer. Ese sentido de pertenencia mutuo es parte del ministerio, es parte del don. Y Pablo fue atrevido, porque él se atrevió a decir: y sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. O sea, es terrible como Pablo se puede meter dentro de ese parámetro y decir: imítenme a mí como yo imito a Cristo. O sea, no solamente imítenme a mí por lo que yo estoy haciendo, no, imítenme a mí como yo estoy imitando a Cristo. Sí, si usted ve que no lo imito en algo, eso no, pero imítenme. Esto tiene esa implicación, o sea, es como yo a Cristo, pero bueno. Así es. Pero sí, pero yo no me canso. Tenemos solamente 4 minutos ya para terminar esta transmisión. Ya mis hermanos de Casa Reforma tienen otro compromiso. Pero ven acá, entonces, y la gente que tiene que hablar vamos en esa parte, en esos 5 minutos que nos quedan, pues vamos a permitirle, ¿verdad?, para que puedan hacer cualquier pregunta. Son 5 minutos. Lo que pasa es que Casa Reforma Familiar tiene otra actividad después nuestra, y le pedimos 1 hora y media de ese tiempo para la transmisión, porque mi Zoom a los 40 minutos ya se cae. Pero por lo menos este es abierto y podemos estar ahí 1 hora y 26 minutos como estamos aquí ahora. Entonces, exacto, le damos la oportunidad a la gente para que pueda hacer preguntas. Escríbala en el chat y la podemos responder. O si quieren, Junior, abre los micrófonos, esos 5 minutos que nos quedan, ya nos quedan 4, puedan hacer la pregunta. Adelante. Lo escuchamos. Buenas noches, Dios le bendiga. Yo voy a hablar porque yo puse la manita de eso ahí. Interesante el tema. José Rosario de este lado. Me gustaría saber si el sentido de pertenencia, ya que lo han ampliado mucho, pero creo que se ha quedado un poquito limitado. Si el sentido de pertenencia en cuanto al líder, sobre todo el líder pastoral, aquí quiero ser prudente con esto, porque tengo que ser específico. En cuanto al líder pastoral, si el sentido de pertenencia tiene límite o es ilimitado. Me explico con esto. ¿Soy pastor solamente de una congregación o me pertenezco solamente a una congregación o pertenezco a la comunidad en sentido general? Porque lo hemos visto mucho esto, sobre todo ahora,
que el sentido de pertenencia nada más vemos en el líder pastoral solamente a nivel de la congregación, más sin embargo la comunidad en sentido general es como si no existiera para ese líder pastoral. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Exactamente. El sentido de pertenencia tiene que abarcarlo todo. O sea, no puede ser clasista, no puede estar detenido a una clase social o a un grupo religioso o a un grupo familiar. No puede haber sectarismo. Él debe ser un pastor de la comunidad. Amén. Ese sentido de pertenencia debe entender que es el pastor de toda esa comunidad completa, incluso de esa ciudad, de esa nación, de ese grupo social a que él pertenece y de esa comunidad donde Dios lo ha introducido para poder ser luz allí. Amén. Sí. De hecho, uno de los ministerios principales de la iglesia, el liderazgo, precisamente, es ser luz y sal a todo el que no es creyente. Y eso va revestido de ser ejemplo, de ser rico en buenas obras. Eso va a afectar de manera positiva a la comunidad. Y obviamente de edificar y de inspirar a la iglesia. Tiene tres elementos importantes que favorecen a la comunidad. Pero para eso el pastor tiene que tener ese sentido de pertenencia de esa comunidad en la que pertenece la iglesia. Así es. Influenciar de manera positiva ahí. Claro. Otra pregunta. Estamos casi terminando. Alguien hace un momentito hizo una pregunta, déjame ver, en el chat, escribió, dice, si yo entiendo a quién pertenezco, de quién soy, me es fácil servir al ministerio o iglesia donde Dios me ha permitido. Amén. Excelente. Gloria a Dios. Entonces, otra pregunta. Adelante. Estamos casi terminando. Alguien que tenga otra pregunta. Dice Jenny Payano, es que si somos transformados cuando aceptamos a Cristo, cuando nuestro Señor, o sea, como cuando nuestro Señor viene a nuestra vida, se supone que nosotros debemos tener ese sentido de pertenencia a nosotros. Sí, claro, se supone, pero muchas veces no lo ponemos en práctica. O lo perdemos, o lo olvidamos. Por eso está la palabra ahí. Por eso tenemos que tener sentido de pertenencia a la Biblia, a la palabra, porque la palabra está para recordarnos eso. Exactamente. Cualquier otra pregunta, adelante. En lo que hacen esa pregunta, leo Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo que hagan con alegría, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Terrible. Terrible. Amén. Preguntas, comentarios. Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros de doble ánimo purificad vuestros corazones. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Alguien va a hablar ahí? Sí, díganos. Bueno, no se oye. Pregunte, sierva, pregunte. ¿Iba a decir algo? En lo que ella se decide, dice Filipenses 2:5-8, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de la cruz. Haya pues en vosotros, en ti y en mí, ese sentir. Bueno, ese es algo de lo que preguntaba el pastor al principio, ¿verdad? Ese sentir en nosotros tiene que estar bien claro para irnos a la comunidad y despojarnos de toda grandeza, entre comillas, y hacernos igual a los demás y darle a Jesucristo, ayudar, servir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Acaban de saludarnos desde Panamá. Desde Panamá, hace un momentito ahora mismo, escribieron, muy bien, excelente tiempo. Gloria a Dios.
Eso es Elizabeth Medina. Esa es mi amiga. Esa es mi amiga, Elizabeth Medina. Dios te bendiga, amada. Amén. Qué bendición. Dice, ese es mi representante en Panamá. Es verdad, allá en Panamá. Sí, Aleluya. Sí. Dice Gemi Payano, es que si somos transformados cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor, nuestro ministerio tiene que ser en todo lugar y en todo momento. Amén. Así es. Así mismo, Gemi. Elizabeth dice, sí, yo entiendo a quién pertenezco, que fue lo que dijimos ahorita. Amén. Entonces nos quedan 5 minutos. Hagan sus preguntas. 5 minutos para cerrar la transmisión. Gloria a Dios. Dice María, maravilloso tiempo. Aleluya. Gracias, María. Por allá, José, ¿tiene alguna pregunta? Margarita, Francisca. Bueno, yo pudiera hacer un comentario. Adelante. Primero a mi amiga Dorky, Dios me la bendiga. Sí. Que Dios le bendiga a todos. Estoy desde San Juan de la Maguana. Aleluya. Ha sido un tiempo maravilloso y saber que el mismo Jesús dijo, no me elegisteis vosotros a mí, sino ustedes. O sea, un sentido de pertenencia tan grande que el Señor fue el que nos dio y por tanto le pertenecemos totalmente a Él. Agradecerle por este tiempo de bendición que ha sido maravilloso para nuestras vidas aquí en mi casa. Gracias, pastora. Gracias por estar ahí. No me dejen fuera. Vamos a tener que hacer, la versión 2.0 de esta transmisión, ¿verdad? Para poder tener mucho más tiempo, Jesús. Amén. Cita bíblica, 2 Corintios 4:6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo. Amén, ¿me escuchan? Bien. Excelente tema. Considero realmente que es un tema que no es solo para pastores y líderes, es un tema general que tanto como miembros deben de manejarlo. Y en mi caso, no me quedaré con el conocimiento de hoy, simplemente para mí se lo voy a inyectar a más personas porque es un tema que ayuda al crecimiento y el desarrollo del cuerpo de Jesucristo aquí en la tierra. Bastante interesante en el día de hoy. Gloria a Dios. Amén, 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 amén. A propósito, yo quisiera cerrar mi parte diciendo lo siguiente, y es que nosotros, a quienes Dios nos ha puesto como líderes en cualquier área dentro de la iglesia y en el ministerio, nosotros no podemos comportarnos como los fariseos. Un momento que el Señor le dijo a sus discípulos y le dijo a la gente en sentido general, hagan todo lo que ellos dicen, porque lo que ellos están diciendo está correcto, pero no hagan lo que ellos hagan. Entonces, en el sentido de pertenencia, para que no nos pase como a los fariseos, nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde, actuar en consecuencia. Yo pienso, Héctor, que un próximo tema que debemos tratar a propósito de lo que estamos hablando aquí y es el mal uso de la palabra religión. Pon eso en agenda para que miremos eso, porque hay una corriente que trata de silenciar al cristianismo y con eso empieza dándole una mala connotación al término religión y religiosidad. Te pongo esa bola en la cancha para que tú armes eso. Excelente, no hay problema. Vamos a estar hablando de ese tema. Próximamente lo vamos a anunciar y lo vamos a compartir por las redes sociales para hacer este reencuentro. Usted tendrá la responsabilidad de compartirlo con la membresía de su iglesia. Cuando son estos temas, en esta ocasión estamos transmitiendo tanto por Zoom, por Facebook y por YouTube. El que no tiene Zoom en su teléfono, en su aparato móvil o aparato inteligente, pues entonces lo ve por Facebook o lo ve también por YouTube. Así esto se va a repetir por el YouTube
de Jesús Villanueva, las redes de Jesús Villanueva, YouTube, RD, todo eso, con la ayuda de medios ACN, que son la gente que trabajan para nosotros. Muchas gracias, Héctor, por darme esta oportunidad. Dios les bendiga a todos. Tremendo privilegio para mí el poder aprender mientras comparto y compartir con ustedes.